A Macri y a varios exfuncionarios con las novedades. Ariel Sack. Muy buenas noches, Juan. Así es, tenemos una declaración exclusiva, un testimonio, alguien que declaró bajo juramento de decir la verdad ante la justicia federal. Y lo que dijo básicamente Silvia González Napolitano, exfuncionaria de la Procuración del Tesoro, el organismo encargado de defender los intereses del Estado, lo que dijo es que cuando Ausol, esta empresa vinculada en su momento al Grupo Macri, le reclamaba al Estado argentino una deuda multimillonaria, no estaba en condiciones de hacerlo. Y lo que viene a decir es que aquella demanda ante el CIADI, ante el Comité de Arbitraje Internacional, que depende del Banco Mundial, era nada más y nada menos que un montaje para que luego el gobierno de Mauricio Macri pudiera, de una vez por todas, pagarle 500 millones de dólares, reconocerle una deuda de 500 millones de dólares al Grupo Ausol, que había estado integrado, entre otras, por una firma del Grupo Macri. Vamos a ver la declaración de Silvina González Napolitano, quien es una trabajadora de carrera del Estado que trabajaba en la Procuración del Tesoro y que tuvo que hablar. La citaron a declarar y le dijeron, bueno, ¿qué sabe usted de la causa peajes? ¿Por qué dejó de trabajar en la Procuración? ¿Empezamos a verlo, Ari? Así es. Me desvincularon, dice González Napolitano, hace un mes, un mes después que asumiera Saravia Frías, el reemplazante de Balbín, el ex procurador, que había defendido la posición del Estado, le había dicho a Ausol, socia de la familia Macri, no señores, ustedes no pueden venir a reclamarme muchísimos años después una deuda de más de 1.000 millones de dólares. En el momento en el que me desvinculan no recibo ninguna explicación, más que el nuevo procurador del Tesoro tenía interés en nombrar a alguien de su confianza. Qué escándalo sería, ¿no?, si esto llevara la letra K. A ver, Silvina González Napolitano, para que se entienda bien, era la persona que estaba encargada de los asuntos y las controversias internacionales en la Procuración del Tesoro. Es decir, es la persona que por el Estado argentino estaba en el litigio internacional enfrentándose con Ausol, una firma que estaba integrada entre otras por Abertis, que era la demandante, que estaba reclamándole al Estado argentino durante la gestión de Mauricio Macri una deuda de 1.000 millones de dólares que finalmente fue reconocida en 500 millones de dólares, aunque, como vamos a ver ahora, no había ningún motivo sobre la mesa que llevara a esta empresa a poder hacer ese reclamo. Miren lo que decía Silvina González Napolitano. Como en este caso Abertis, insisto, socia de la familia Macri, no había reclamado previamente a los tribunales locales, la Argentina considera que no se cumplía con el requisito especial establecido por el Tratado Bilateral Argentina-España. ¿Qué dice acá? No correspondía una demanda en el CIADI. Básicamente tenemos todas las de ganar. ¿O no? Fueron a reclamar, vamos a traducir lo que dice acá, fueron a reclamar a nivel internacional sin haber pasado antes por la instancia local. Esto quiere decir que estaban haciendo algo que no se podía. Ahora, ¿por qué cree la justicia que fueron a hacer esto? ¿Por qué fueron a un tribunal internacional? Para sembrar, para generar un escenario que le permitiera luego al gobierno de Mauricio Macri justificar el porqué de una erogación de 500 millones de dólares, de la renovación de un contrato a Ausol hasta el 2030, cuando en realidad esta empresa no había cumplido con todo aquello que se le había ordenado cuando se le concedieron las concesiones de las autopistas. Seguimos. Abertis se había demorado 14 años. 14 años. Yo no puedo creer cómo el macrismo agarró y pagó, o sí lo puedo creer si empiezo a pensar un poquito mal, para demandar a la Argentina, porque una de las medidas tenía que ver con la crisis del 2001, por lo cual en ese contexto lo que alegaba Argentina que Abertis había incurrido en aquiescencia, por lo tanto el reclamo estaba prescrito. A ver, imagínate vos a los funcionarios, los empresarios que pertenecen a Ausol, a Abertis, que era una de las firmas que le integraba, a las firmas del Grupo Macri, agazapados, esperando el momento en el que llegara un gobierno del signo político que pudiera beneficiarlos. 14 años pasaron. Apenas 3 días antes del cambio de gobierno, de que Cristina Fernández de Kirchner dejara el sillón presidencial en manos de Mauricio Macri, se presentan ante el CIADI a nivel internacional y hacen esta denuncia 14 años después de lo que es el comienzo de su reclamo de una deuda que, hay que decir, esta deuda no era tal porque ellos no habían cumplido con todo aquello que se les exigía como concesionarios de autopistas. Bueno, la verdad es que es muy impresionante y también otra persona que ha seguido bastante el tema es Sofía Karam, que tiene más novedades incluso de lo que se viene en el futuro Autopistas del Sol. Así es, Juan, buenas noches Ariel, buenas noches para todos en casa, para todas también. Y justamente estaba intervenida Autopistas del Sol Sociedad Anónima por la gestión anterior, antes de la llegada de Mauricio Macri, por todas estas irregularidades que te está contando Ariel en estos momentos. Lo primero que hace la gestión de Javier Iguacel cuando llega a Vialidad Nacional es levantar la sanción que pesaba sobre Autopistas del Sol, suspende la intervención
Y además facilita la entrega de estos 500 millones de dólares y la renegociación del contrato sin licitación por 10 años más. ¿Cuál es la novedad que tenemos para compartir una información exclusiva también de conflicto de intereses? Es que la verdad solamente había que buscar, porque nada es secreto. Publicado en el boletín oficial, Autopistas del Sol ha convocado a una nueva reunión de directorio para el próximo 16 de abril, Juan. 16 de abril, nueva reunión de directorios. ¿Para qué? Para distribuir dividendos. Mientras Ausol le está pidiendo a la gestión ahora de la nueva gestión de Vialidad Nacional del gobierno de Alberto Fernández subir todavía más la tarifa de los peajes, te quieren aumentar el peaje todavía más de la Panamericana, están convocando, porque dicen no nos alcanza la plata. Increíble. Pero en paralelo están convocando a una reunión de directorio para distribuir dividendos nuevamente. Atención, porque parte de los justificativos para intervenir Autopistas del Sol en su momento, del ex OCOVI, el órgano de control de concesiones viales, era que se distribuían dividendos mientras, por ejemplo, había evasión de impuestos, no pagaban el impuesto a las ganancias, mientras se dibujaba de alguna manera por parte de la compañía la distribución de dividendos con, por ejemplo, contrataciones a los propios socios para capacitación del personal. Contrataciones millonarias, o sea, con maniobras muy poco claras. Es todo sumamente alevoso, ¿no? En este caso, y siempre con el macrismo detrás, siempre detrás de estos negocios tan sospechosos, aparece Socma, y ni siquiera es que aparece a 10 metros de profundidad, está acá al lado, digamos. Todos sabíamos que Socma estaba asociado a Autopistas del Sol y que incluso vendió después de que se valorizaran muchísimo las acciones. Vamos a ver esta línea de tiempo que hizo la producción. Fíjate, 7 de diciembre de 2015, Abertis se presenta, es decir, Abertis asociada al macrismo, presenta una solicitud de arbitraje ante el CIADI y le dice: República Argentina, ustedes me deben 1.100 millones de dólares por atrasos tarifarios. Apenas unos meses después se presenta Balbini y dice: no, señores, vengan a discutir a la Argentina qué es lo que dice la ley. Y un mes después el CIADI dice: sí, vamos a hacer una audiencia para definir la competencia porque la verdad es que Argentina tiene razón Balbín. Balbín al poco tiempo es invitado, muy sutilmente, a dejar el gobierno de Macri. Le dicen: mire, necesitamos un procurador independiente, pero no tanto, Balbín. Es demasiado. Balbín era un procurador del Tesoro que había sido promovido por Elisa Carrió y que evidentemente lo que hacía era defender los intereses del Estado argentino, algo que no se podía hacer cuando en el gobierno había también un hombre con intereses de empresas. Claro, para que se sepa en casa, el procurador del Tesoro es el jefe de los abogados del Estado. Es el hombre que representa tus intereses. El interés del bolsillo de las argentinas y los argentinos. Hoy es Carlos Zanini, por ejemplo. Exactamente. Digo, para que la gente se dé una idea. Seguimos. 30 de junio, mira mi cumpleaños. Desplazan, bueno, un mal día. Desplazan a la directora nacional de Asuntos y Controversias Internacionales, González Napolitano, de quien te mostramos la declaración recién. Era una funcionaria de carrera, una funcionaria técnica con bastante trayectoria, pero que había estado siempre en planta transitoria. El macrismo, el gobierno de Mauricio Macri, la pone en planta permanente y le da el cargo de directora nacional de Asuntos y Controversias Internacionales. Pero también demasiado independiente para los intereses de Mauricio Macri y los suyos. 13 de agosto de 2018, de pronto, de buenas a primeras, las dos partes dicen: viste que el Cambiemos es muy conciliador, es diálogo, consenso y qué sé yo qué más. Bueno, ahí está. Las partes informan que llegaron a un acuerdo porque con diálogo, porque se puede hacer de otra forma, y le dicen al CIADI: no intervenga más, ya está. Y lo peor de todo es que Dietrich salía a vanagloriarse del acuerdo que hizo diciendo: le ahorré al Estado 600 millones de dólares. No hubo ni una sola audiencia en medio. Y a ver, conectemos el principio con el final. Crearon el 7 de diciembre del 2015 un escenario que le permitiera al gobierno argentino justificar por qué le iba a pagar 500 millones de dólares a una empresa que había tenido vínculos y muy cercanos, muy estrechos con el Grupo Macri. Lo venimos diciendo además, no hubiera sido posible toda esta maniobra sin el enorme, alevoso copamiento de Vialidad Nacional por parte de hombres que antes eran abogados de las empresas, Autopistas del Sol, GCO, asesores, CEOs de las compañías, y que luego, el mismo 10 de diciembre de 2016, pasaron al otro lado del mostrador, desplazaron a los funcionarios de carrera de Vialidad e inventaron nuevos cargos gerenciales ocupados por estos hombres y mujeres que antes representaban los intereses